ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Tal como anunciamos en la pasada entrega, en el día de hoy vamos a analizar la primera carta que Camaño le envió a Ercilio Veloz Burgos. En este momento lo que vamos a hacer nosotros es leerle a ustedes y explicarle cuál fue la interpretación que le dimos a esa comunicación y la importancia de ese líder de la República Dominicana de esos tiempos. Pero antes voy a llevar ante ustedes una nota luctuosa. En la Ciudad de México, un soldado combatiente de abril de 1965, nombrado William Garrido la Antigua. William Garrido la Antigua es un hermano del ministro plenipotenciario en Sudáfrica, Raimundo Antonio Garrido la Antigua, que se encuentra ya muy apenado en Sudáfrica, dado la lejanía de la muerte de su hermano, un hermano que estuvo con él en la revolución. Fueron de los hermanos que tuvieron una revolución y pelearon hombro con hombro a favor de la Constitución y en defensa de la soberanía nacional, así como la vuelta al poder de Juan Bosch en elecciones. Merece ser recordado por todos nosotros William Garrido la Antigua, quien también lo acompañó en Europa y después en el viaje a Cuba con Camaño. Ellos estuvieron en las montañas cubanas entrenándose para venir junto a Camaño a recuperar la libertad de este país. Ese es otro héroe nacional que se va lejos, en otras tierras, porque se vieron obligados a vivir fuera del país muchos años. Algunos, como él, llegaron a ser familia. Que en paz descanse el alma de ese gran patriota dominicano, William Garrido la Antigua. Bien, después de esa obligada nota luctuosa, porque es que estamos en contacto con la mayoría de los compañeros y sabemos de su vida y nos informan las cosas y nosotros debemos informarlo también a ustedes. Vamos entonces a analizar la respuesta que le di al periodista y locutor Ercilio Veloz Burgos. Patriota y caro amigo Ercilio Veloz Burgos, distinguido hermano de lucha por una patria libre, honesta y digna. Gracias por conferirme la honra de estar entre los que les haya presentado estas dos cartas históricas intercambiadas entre usted y el coronel Francisco Alberto Camaño Deño, ex presidente constitucional en armas, quien ha sido el primer militar de América Latina y tal vez del mundo que rompe las cadenas del servilismo castrense a los intereses de la oligarquía, que sustituyó el dominio de las monarquías europeas y enfrenta a los nuevos imperialistas surgidos en nuestro propio continente, los norteamericanos, y con ello servirle al poder civil surgido de las urnas, como ordenaba y ordena nuestra Constitución. En este primer párrafo nosotros destacamos, tal como leía, que el coronel Camaño encabezó el grupo de militares, los primeros militares de América Latina y tal vez del mundo, que rompieron con la oligarquía. Esa oligarquía que había surgido posterior a los gobiernos de los gobernantes españoles nombrados por la monarquía. Grupo como Pedro Santana, Buenaventura Báez,
etcétera, fueron gobiernos y militares que le sirvieron a la oligarquía. Grupos como todos esos generales que hemos tenido dando golpe de Estado, lo que han hecho es servirle a la oligarquía, no a la Constitución de la República. De ahí la grandeza del ejército constitucionalista, encabezado por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñón. La oligarquía militar, eclesiástica, comercial, importadora, terrateniente, vinculada a los norteamericanos, le dieron un golpe de Estado al profesor Juan Bosch después que Juan Bosch había sido electo en una consulta popular, la primera que se hizo después de la muerte de Trujillo. Juan Bosch ganó, pero fue derrocado por un grupo de militares que le servían a esa oligarquía. Eso fue lo que ocurrió siempre. Eso fue lo que ocurrió cuando Milei decide traicionar a Luperón para quedarse en el poder y servirle a los grupos poderosos, esos grupos de ingenio, básicamente, que había en el país. Así hicieron todos los generales que dieron golpe de Estado ante la invasión norteamericana. Pero Camaño encabezó un grupo de soldados que rompió con eso. Es el pueblo quien tiene que elegir su gobierno. Y es al gobierno elegido por el pueblo a quienes tienen que servirle los militares. Los militares que tienen el poder de las armas para defender el territorio nacional, para defender nuestra soberanía, para defender la Constitución y las leyes. Esos militares tienen que ser obedientes al poder civil. Y por eso se inicia la revolución constitucionalista. Y por eso se peleó la revolución constitucionalista. Y por eso se enfrentaron los norteamericanos cuando trataron de derrocar el gobierno de Camaño en Ciudad Nueva. Y por esa valentía de los militares constitucionalistas y civiles que le acompañaron, que aportaron una gran cantidad de muertes, por esa hazaña tenemos 58 años sin golpe de Estado en el país. Eso se le debe a la valentía del coronel Francisco Alberto Camaño Deñón y todos los oficiales, clases y alistados que junto al pueblo tomaron las armas para defender la democracia. El primer párrafo parte de eso que quiere explicar. En el segundo párrafo decimos: esas cartas llenas de franqueza, amistad y preocupación por el destino de la patria reflejan, entre otras cosas, un reconocimiento profundo del coronel Camaño a su entrega a la causa de la revolución y guerra patria constitucionalista iniciada el 24 de abril de 1965 y vigente aún, ya que, como el propio héroe nacional señala en la carta del 11 de marzo de 1966, no olvidemos que una revolución no se hace en un día, una semana, un mes ni un año. Toma tiempo, pero siempre se lleva a cabo y a nuestro pueblo no hay poder humano que lo doblegue y seguirá hacia adelante. Este párrafo destaca que las revoluciones no son para un día, para un mes, muchas veces ni para un año, ni para varios años. Por ejemplo, la revolución constitucionalista, los militares constitucionalistas, la gran mayoría, y muchos combatientes del pueblo, todavía llevan esa lucha porque imperen los principios y postulados de la revolución constitucionalista. Y lo estamos haciendo desde una resistencia legal, desde una lucha contra la corrupción, desde una lucha permanente
por hacer una resistencia legal, pero la hemos continuado. Por eso hemos rescatado la memoria de abril. Por eso tanta gente sabe que hubo una revolución que parió esta democracia que tenemos, aún con su defecto. Pero estamos trabajando junto al pueblo, junto a muchas personas, para que algún día la democracia tenga los ribetes de honor y dignidad que ella trae consigo. Continúa el tercer párrafo. Nosotros, lo que como usted, desde nuestra fundación de militares constitucionalistas, junto a otros fieles combatientes de aquella gesta, hemos seguido una resistencia legal a las tantas barbaries políticas con las que se ha tratado de empañar el propósito de aquel acontecimiento bélico de 1965, nos sentimos orgullosos de luchar para que un día podamos tener una nación donde se lleve a la práctica la existencia real y efectiva de una democracia constitucional, como planteara el glorioso coronel Camaño cuando salía desde nuestro país hacia Londres, para luego renacer por siempre cuando su sangre fue sembrada en el corazón de la loma de Nizaid. El cuarto párrafo. Seguir la lucha por el establecimiento en nuestro país de un verdadero Estado social y democrático de derecho, guiado por una democracia constitucional en la cual se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto, es nuestra responsabilidad. Es decir, lo que hemos sobrevivido después que Camaño muere y mueren muchos compañeros. Y esa responsabilidad que tenemos todos los dominicanos y dominicanas se advierte en otro de los textos de la ya citada carta del 11 de marzo. Y cito: es indiscutible, decía Camaño, que muchos de nosotros estamos desesperados, que la situación se va haciendo cada vez más difícil, pero son los hombres luchadores y conocedores del problema dominicano los que tienen que dar la cara para dirigir al pueblo. Si no existiesen las razones que existen, yo no hubiera salido de Santo Domingo. Te puedo asegurar, amigo, que antes de lo que tú te imaginas, estaré de nuevo con ustedes. Pero no podemos olvidar que estamos jugando las cartas más importantes y que lo que podemos perder es la patria. Y en esta situación los pasos que demos deben ser bien orientados y bien definidos. Si yo no hubiese salido de Santo Domingo, hubiésemos vuelto a la guerra que todos conocimos, la guerra patria. Pero la experiencia de los que han dirigido al pueblo, la responsabilidad que cargamos sobre nuestros hombros, nos obliga a tomar determinaciones que puede ser que no sean del agrado de los demás. No nos podemos dar el lujo de perder lo mejor de nuestra juventud en una lucha armada contra el grosero invasor que sigue sosteniendo y ayudando a los bestias genocidas, pues sería una lucha perdida. Realmente lo que Camaño explica en ese momento es las razones por las cuales él tuvo que salir en enero de 1966. Después de que se intentó eliminar al grupo constitucionalista que estaba en el Matún el 19 de diciembre de 1965, que fue una réplica de aquel ataque el 15 y 16 de junio en Ciudad Nueva, que fue una réplica de todo lo que se hizo cuando la operación Limpieza. El objetivo era exterminar al grupo de militares democráticos que le servía de guía en su lucha a las anheladas ansias del pueblo dominicano. En el último párrafo decimos que estas palabras se entienden claramente: la necesidad de una resistencia legal. O sea, lo que mandó la lucha armada constitucionalista una vez se elige el gobierno de Joaquín Balaguer
como quiera que haya ganado, por cualquier razones, era necesario comenzar a hacer una resistencia legal y mantenerla, como muchos hemos continuado hasta el día de hoy. Ahora, que después Camaño haya tomado la decisión con la cual concluyó su carrera física, causa de, tal vez de realidades posteriores, lo explican. Ya lo dijo el inmenso Ortega y Gasset, el hombre es él más la circunstancia. Es decir, Camaño hablaba de una resistencia legal y de no sacrificar la juventud. Sin embargo, terminó llegando al país con la finalidad de combatir por medio de las armas al gobierno. Combatir por medio de las armas al gobierno de Balaguer podía ser una necesidad, porque todas las veces ganó por fraude y porque en sus gobiernos siguieron asesinando a muchos hombres y mujeres democráticos del país. Había mucha gente encarcelada, había mucha gente en el exilio. Ante esa realidad había que rebelarse. Tal vez la prolongación de esa situación fue que llevó al coronel Camaño a tomar la decisión de venir a continuar por medio de las armas aquella lucha. Cualquiera que hayan sido las causas de la inmolación del coronel de Abril, él seguirá siendo para este pueblo el eterno coronel de Abril. Aquel coronel que se negó a servir a la corrupción para servirle al mandato de la Constitución. Eso tiene un valor patriótico imperecedero. Por eso siempre recordaremos al coronel de Abril, a ese coronel que dio el ejemplo de valentía, de honor y dignidad junto al pueblo dominicano. A ese uniformado que llenó de dignidad su uniforme cuando junto al pueblo defendió la vuelta a la constitucionalidad, el respeto a la voluntad popular, hasta la última carta que interpretamos de las que le envió el coronel Camaño al periodista y locutor de siempre, Hercilio Veloz Burgos. Al luchar, soldados valientes, que empezó la revolución, a imponer los dones de reclamo.